Autonomía, Vida Independiente e Inserción Laboral para Personas con Trastorno del Espectro Autista, financiado por el Consejo Regional de la Región de Arica y Parinacota a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 6%. En la cápsula de hoy hablaremos de talleres de habilidades sociales y conductas prosociales. ¿Qué entendemos por socializar? ¿Qué entendemos por habilidades sociales? Enseñar conductas sociales aparentes. Esto pasa cuando, pensando en la concepción clásica de lo que es socializar y habilidades sociales, lo que hacemos con las personas con autismo es enseñarles cosas que ellos hacen solo para hacernos felices a nosotros y no es una habilidad realmente funcional. Tenemos el caso, por ejemplo, de niños que se ponen a jugar al fútbol sin que les guste el fútbol porque el psicólogo o el papá espera que juegue fútbol. Pero ¿cuál es el estado emocional de una persona que sigue estas conductas sociales aparentes? ¿Ustedes creen que esa persona está cómoda haciendo esta actuación, este camuflaje? Para eso es necesario entender la esencia del autismo, que es lo que pasa desapercibido cuando intentamos enseñar conductas sociales de forma artificial. Aquí tenemos el ejemplo de lo visto en el blog Háblame de las mariposas, donde dice: siento que lo que me pasa es algo profundo, que no sé cómo explicar, es una sensación de desconexión mental. El coste de la integración social desde el punto de vista de la persona autista. Le llaman el efecto camuflaje, pero en realidad es como no tener vacaciones de vivir. Esto quiere decir que estas personas que están obligadas a hacer estos actos aparentes, que ellos no le encuentran sentido, estas personas a menudo se agobian mucho, llevan un estrés y un cansancio mental gigantesco, al punto que a veces no es que ellos se quieran matar porque tengan depresión o algo, pero a veces sienten ganas de necesitar descansar de vivir. Y ellos te pueden decir frases como: quisiera dormir mucho tiempo hasta que me despiertes y ya esté todo bien. ¿Por qué? Porque ellos se cansan tanto de hacer estos esfuerzos y de no poder ser ellos mismos, que lleva un agotamiento psicológico gigante y que puede interferir en otras áreas de la vida diaria y crear algunos otros tipos de trastornos. Los trabajos en grupo. Los odiosos trabajos en grupo. Sé que trabajar en grupo pretende desarrollar habilidades sociales para compartir ideas, negociar, etc. Sin embargo, a mí no me ayudó en nada, más al contrario, me generaba una angustia tremenda. Era el caos, la inmensidad inagotable. Por favor, no obliguen a hacer trabajos en grupo. Dejen la opción de hacerlo individualmente. Esta experiencia sacada del blog también indica de que hay personas en el espectro que son forzadas creyendo que van a aprender habilidades sociales al forzarlos en un grupo, cuando hay ocasiones en que no es así. Entonces, dependiendo de cómo esté el área social de la persona afectada, hay que evaluar si realmente va a ser capaz de hacer un trabajo en grupo o no. Porque hay casos en que la persona realmente se siente agobiada mentalmente y no va a mostrar lo que realmente sabe a la hora de hacer este trabajo en grupo. Compartir intereses de los demás, cuando eso en realidad significa simula que te interesan los intereses de los demás. ¿Y quién comparte esos intereses? Este punto alude de nuevo a lo que hablábamos antes. Estos niños, como les exigen ser parte del grupo, socializar, ser funcional, terminan fingiendo que les gusta el fútbol, o fingiendo que les gusta el reggaetón, o fingiendo que les gustan las cheerleaders, para encajar y dejar felices a los papás, al psicólogo, a los profesores. Pero ¿quién comparte sus intereses? ¿No sería mejor de repente a veces que la persona con autista que, por ejemplo, le gustan los gatos, mejor se junte con una persona que también le gusten los gatos y hablen todo el día de los gatos? O una persona que le guste coleccionar piedras, que se junte con otra persona que colecciona piedras y comparta los intereses en vez de fingir un interés que no es el suyo. Conductas prosociales. ¿Cuáles? ¿Cómo detectar señales externas? Ayudas explícitas, aprendizaje explícito, algoritmos sociales. Esto se refiere a que para poder enseñarle a las personas cómo entender las intenciones de los demás, se puede usar ayudas explícitas, que se diga: cuando se usa tal tono de voz significa que te están llamando la atención. Cuando se usa este otro tono es en broma. Y así, de forma explícita y con algoritmos de forma escrita, es la manera en que podemos ayudar. Pasa sobre todo cuando los papás creen que su chico autista es insolente porque le contestó, pero el niño no sabe lo que significa contestar. Porque a él le preguntan y él sabe que tiene que responder. No sabe que cuando los papás te retan y te llaman la atención, ahí tú no tienes que contestar. Entonces, por eso es importante que se le haga explícita en este tipo de situaciones sociales cuál es la conducta esperada y qué significa la situación en sí.
Eso de la teoría de la mente también influye acá, porque la teoría de la mente, como todos conocemos, implica saber ponerse en el lugar del otro. Es como para medir de cierta forma la empatía o poder estar en los zapatos del otro. Pero resulta que la persona con autismo, para algunas áreas sí demuestra tenerla, pero para otras no. Tenemos casos de personas que, por ejemplo, no se les ocurre al ver a su mamá llevando las bolsas decirle mamá te ayudo, y pueden pensar que no tiene empatía por eso, pero por ejemplo sale en la tele algún reportaje sobre los niños muriendo de África y ahí le duele, llora y siente empatía por esos niños. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es nosotros ayudarle a cómo es la empatía en contextos más cercanos. Entonces, ¿qué les enseñamos? Y al final descubres que no puedes ir contra la propia esencia. Esto se dice de que nosotros a los niños tenemos que enseñarles cómo llevarse bien con la gente, cómo encajar en ciertos contextos, cómo comportarse, pero no podemos hacer cuenta que lo vamos a convertir en una persona sin autismo, que le vamos a borrar el autismo. Eso tiene que salir de nuestro cerebro. Nosotros tenemos que saber que la persona con autismo necesita momentos de autismo, necesita momentos en que él pueda ser él mismo. Porque no nos gustaría, por ejemplo, que pasara al revés, que tuviéramos una persona neurotípica en una casa de puros autistas y que en ningún momento lo dejemos ser neurotípico y lo obliguemos a ser autista. Aquí pasa lo mismo. Nuestras expectativas, deseos versus sus necesidades. Aquí está lo que se mencionaba de no obligar a la gente a socializar de la misma forma que los demás. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros queremos que una persona del espectro tenga una pareja, le enseñamos cómo coquetear, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, pero no hemos pensado en de repente cómo hacer que encaje con una persona que también tiene el síndrome, o estrategias más adecuadas a la necesidad inmediata que tiene, cómo hacer amigos, pero de los temas que a él le interesan. Eso es lo que importa. En el fondo, si tenemos, por ejemplo, un chico otaku, importa que lo ayudemos a hacerse amigo de otro otaku que obligarle a que le guste ver a Maradona. Nosotros tenemos que siempre respetar la esencia de los niños y sus necesidades antes de aplicar una nueva enseñanza respecto a habilidades sociales. Enseñar habilidades sociales o mucho más. Primero que nada, antes de enseñar habilidades sociales, lo primero que hay que enseñarle a la persona con autismo es comprenderse y aceptarse a sí mismo. El autoconcepto y descubrir los propios desajustes para reajustarlos. Antes de enseñarle a estar con los demás, hay que enseñarle a ser él mismo. Hay que sepa que tiene autismo, que sepa cómo es, que se quiera como es, que sabe que esto es algo con lo que él nació, que él no va a desaparecer de la noche a la mañana. Poder aprender qué cosas es bueno, en qué cosas hay debilidades para poder reforzarlas. Después de esto, ver cómo está emocionalmente la persona. Proceso de catarsis. Comprender a los demás, comprender cómo procesa una mente neurotípica, o sea, entender cómo procesa la gente que no es autista, porque él piensa como él mismo. Es como un programa que tenemos que funciona para Windows, intentemos hacerlo meter en un Mac. No se puede, tenemos que crear una versión para Mac y ponerla, porque el programa no va a entender el sistema operativo. Aquí pasa lo mismo. Comprender, descubrir cómo y cuándo las acciones propias pueden repercutir en los otros y viceversa. Identificar y asumir normas sociales no escritas. Estrategias de acomodación social versus habilidades sociales. Estrategias de comunicación, la asertividad. Comprender mis distorsiones. Se pueden usar ejemplos visuales como el que están acá, porque la persona con autismo les pueden estar llamando la atención, pero él va a sentir que le están retando, que le están gritando. Entonces, a través de ejercicios como el que pueden ver acá, le podemos decir, tú sientes esto, le mostramos el rojo, pero en realidad es esto, el medio. Y así de a poquito va corrigiendo sus propios desajustes. Tiende a magnificar. Entonces, aquí otra estrategia que se usa, además de esto, es decir, que se va a poner las gafas de ajuste para poder entender bien cuál es la verdadera situación. A veces malinterpreto las cosas. Aquí es necesario las explicaciones explícitas sobre los estados mentales. Comprender la mente neurotípica. Las personas neurotípicas trivializan. No le dan tanta importancia a cosas sin importancia, se olvidan de las cosas no importantes. Piensan en alternativas, nos pueden ayudar a tomar decisiones. Les gustan las bromas, con juegos sociales para pasarlo bien. Se pinchan unos con otros para divertirse.
hacen tonterías para divertirse entre ellos. Esto pasa porque muchas personas con autismo creen que lo que hacen los neurotípicos es tonto, son cosas sin sentido. Pero es algo que los neurotípicos necesitan muchas veces, necesitan tiempo de hablar tonteras. Sus expresiones cambian. Una persona que te quiere te puede hacer reír, pero eso no, o sea, te puede enojar contigo, pero eso no significa que te deje de querer. Hay gente que cree que porque alguien te llamó la atención una vez ya te dejó de querer, pero no es así. La gente cambia. Las personas pueden actuar de una forma u otra dependiendo de la situación. Las emociones se les enfrían. Cuando se enfadan no es para siempre. Se enfadan un poco y luego ese sentimiento va desapareciendo. No es para siempre. Comprendiendo el mundo neurotípico, una guía práctica para sobrevivir en él. Estos son tipos de materiales que, como pueden ver aquí, este fue creado en CEDIN, pero pueden hacerlo ellos mismos o con ayuda de los mismos padres. Aquí hay otra explicación de cómo entender lo de las tonterías. Los adolescentes hacen tonterías, como besarse en público, ver lolis, ver hentai, tirarse cosas entre ellos, subirse por las mesas, pero son cosas que nosotros les enseñamos que son cosas propias de la adolescencia promedio. Entonces, con eso les ayudamos a entender la mente de los otros. Y con esto finalizamos la cápsula de hoy. Espero que hayan aprendido y nos vemos en una próxima. Hasta entonces.